Asistencia a viajes de estudio, ¿sí? A diversas comunidades del país. Fui varias veces a Yucatán, fui a Sonora, fui a Tabasco, a Veracruz, etc. Los viajes de estudio duran 12 días, o sea que es una convivencia muy fuerte, ¿no? Se va uno en el autobús o en la camioneta, llega a un campamento de la universidad, ahí permanece, luego ya se van a las comunidades. Más o menos 7 días en la comunidad, regresa uno. Son 12 días en total. Pero hay que convivir con los estudiantes y demás, ¿no? Ahí se da uno cuenta del tipo de música que les gusta, ¿sí? Los gustos que tienen, qué películas han visto. Un ejemplo, en un viaje que hicimos fue a Yucatán. Fuimos en la que me tocó ir en la camioneta. Llevaban 2 cassettes, nada más, ¿no? Y se repetía el cassette uno. Ahora el 2, y lo repetía, y luego otra vez, ¿no? De Bronco, era de Bronco, ¿no? No, ya el amigo Bronco ya me tenía cansado, pero lo volvían lo cantaban los muchachos y seguían, ¿no? Y todo, ¿eh? La música, el baile, les gustaba mucho el baile. Sí, hay que decir que, bueno, ya vamos a ver después, pero hace una les anticipo, dominaba mucho la cultura del norte del país, ¿eh? Bueno, otras cosas que ahí encontré, bueno, fui a varios eventos, me iba al cine para ver qué veían, cómo se comportaban los chicos ante las películas, al teatro cuando había música. Un evento que se realiza año con año por el mes de mayo se llama Quema de Libro. Ya llevaba 30 y tantos años realizándose, ahorita ya lleva 40 y tantos años realizándose, año con año, la quema de libro, ¿sí? A los plantones que había, las marchas a la ciudad, las reuniones sindicales, a los foros. O sea que ahí, ¿qué me sirvió? Pues registrar todos los indicios que encontraba en la institución. Había una cosa, repito, yo vivía allá, me fui a vivir para allá, a Texcoco, a 5 minutos de la universidad, así que me la pasaba en la universidad también. Iba a comer a la casa o comía en el comedor, o sea, así como los estudiantes, la mayor parte del día estaba ahí en la institución, pero tratando de aprovecharla, pues viendo esto, cargando mi cuaderno y anotando todo aquello que me parecía relevante, ¿sí? Asistí también como observador a las reuniones del área de ciencias sociales. Yo trabajaba en esa área, pero llegó el momento en que ya no podía estar, ya no captaba lo que ahí se analizaba, porque era parte, era de los 20 profesores, yo era de un grupo, y tuve que retirarme, esto es, me cambié de adscripción, me fui a agroecología. Ya después regresé como observador, ya meses después, y ya noté, ya hubo un cambio, ¿no? Sí, para captar lo que eran las reuniones de área. Y ahí que, pues registrar los indicios, pedía permiso para grabar, grababa. Y una actividad muy importante, participé también como integrante de la comisión de evaluación del programa de carrera docente. Y ahí pues registré indicios, sí, hicimos entrevistas a los profesores, entrevistas muy formales, o sea, ahí no crean que era como las que les decía de platicar y todo, sino eran muy informales. Bueno, pero también me sirvió para ver si verdaderamente los maestros que decían que eran malos eran tan malos según la evaluación. El instrumento que se había hecho era un instrumento muy importante, muy interesante, muy cuidado, ¿sí? Bueno, todo este fue el material, las actividades que realicé, si se dan cuenta son bastantes. Ojo, no quiero decirles que para hacer una investigación cualitativa tengan que hacer todo eso. Yo lo hice porque pues estaba joven, tenía tiempo, ahí vivía casi, sí, no, así, era otra época, ¿no? Era otra época. No había que entregar reportes anualmente, sino me tardé el tiempo que me tenía que tardar, así que no había problema, ¿eh? O sea, fue para maestría y luego me seguí con el doctorado con una temática parecida, o sea que no había presión. No, ahora ya los tiempos y todo indican que seleccione uno, acote muy bien el objeto, seleccione los instrumentos que va a aplicar y hacerlo, sí, ya cambia la situación, ¿no? No, pero en ese momento no, pues, no había problema con todo lo que podía hacer. Bueno, a ver, así entre los resultados, ¿qué encontramos en los resultados ya? Después de trabajo de campo, sistematización, observación. Bueno, encontramos esto, ¿no? Que hay un paradigma agronómico dominante en la formación. La misma institución está organizada de esa manera. En gran medida, porque gran parte de la planta académica de agrónomos se formó en Estados Unidos. Incluso ese modelo de las viviendas dentro de la universidad es parte de ese modelo.
Lo agronómico se fragmentó en bosques, agroindustrias, suelos, fitotecnia, zootecnia, o sea, todo se fue fragmentando, ¿sí? Hay una veneración por la ciencia agronómica, y aquí lo que estuve viendo también, sí se dicen científicos agrónomos, pero en realidad eran más tecnólogos de la agronomía. El monocultivo, el uso de semilla mejorada, el fertilizante, el herbicida, el riego, era lo que dominaba. Por lo tanto, aquello que no se enfocara hacia esto era considerado inútil, inservible y demás. Imagínense los maestros de humanidades, ¿sí?, que les enseñaban a Hegel, un maestro que enseñaba a Hegel. Primer semestre a los alumnos, no, pues lo consideraban pésimo maestro. Este maestro, fíjense, fue un doctor en filosofía, muy interesante porque fui siguiendo el caso de él, un doctor en filosofía. Su tesis fue sobre Hegel. El libro se lo publicó la UNAM. Luego me entero que ese libro era el libro de texto de filosofía de la UAM, del posgrado de filosofía de la UAM. O sea, un maestro sumamente calificado para dar estudiantes de preparatoria de primer semestre que les interesaba más esto, ¿sí? Terminó yéndose el maestro, se va a trabajar a un posgrado y ahí, bueno, muy bien que está ahí el maestro, ¿no? Bueno, este mismo enfoque pues, es el empleo de maquinaria agrícola, el tractor, la trelladora, ¿sí?, la producción para el mercado, ya no para el autoconsumo, y se caracteriza también este enfoque por el uso de trabajador asalariado más que de campesinos. Ahora, ¿qué pasa ahí? Pues vamos a encontrar estudiantes que comparten este enfoque, que vienen del norte del país, de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, que precisamente esto es lo que domina allá. Pero hay estudiantes de Oaxaca, de Yucatán, de Chiapas, que el enfoque es distinto. Ahí no hay ese enfoque agronómico dominante, o no lo había, ¿sí? Porque pues era la parcela, el autoconsumo, la producción para el consumo, poco para la venta, el maíz criollo, no el maíz mejorado, no el monocultivo, sino la milpa, no la semilla mejorada, sino semilla criolla, no el fertilizante, sino que era más el abono animal o el abono orgánico, demás. O sea, eran distintas condiciones, ¿no? Y más que trabajo asalariado era trabajo familiar, era lo que dominaba. O sea, encontrábamos dos paradigmas, ¿no? El agronómico dominante, que era el capitalista, y el familiar, que era el otro, el campesino. Y muchos estudiantes del sur, pues el enfoque paralelo. Pero ¿qué pasaba? Ya los estudiantes, ahí está, un estigma entre los estudiantes. Domina el norte del país, y domina tanto por el enfoque agronómico como por la ropa que usaban. Dominaba mucho el pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, bota, la música norteña, en esa época banda, y ahorita ya hay otros géneros, narcocorrido, no sé, no, ya me alejé de eso, ¿sí? No me alejé porque ya no estoy en la institución, ¿no? El estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida del norte dominaba así completamente, ¿no? Por el contrario, bueno, ¿qué pasaba? Pues un cuestionamiento a los profesores, ¿sí? No les gustaban los profesores urbanos, chilangos, o sea, ahí había una agresión hacia el oaxaqueño, el yucateco, ¿sí? Y estigmas, estigmas muy fuertes hacia ellos, ¿no? Hacia el chilango, ¿sí? Hacia el homosexual, hacia la mujer, etcétera, ¿no? Muy marcado. En la clase, un grupo que tuve, eran 50 alumnos, una mujer, 49 estudiantes. Cuando hablaba la mujer, se burlaban, se reían, por más que, por favor, respeta a la compañera. No, pero qué compañera. O sea, muy agresivos. Sí, también un estigma a los de Texcoco, los texcocanos les decían, a los oaxaqueños, los oaxacos, a los yucatecos, los yucas, a los chilangos, chilangos, ¿no? Pero ya era lo peor el chilango, gandalla y todo. ¿Sí? El homosexual, bueno, pues también había un estigma muy fuerte del homosexual. Pero curioso, en la quema del libro, un evento que se realiza año con año, hay un evento ahí dentro de la quema, que es el concurso de las mises. Hombres que se visten de mujer y concursan por ver quién es la más hermosa, la flor más hermosa del ejido, dice. ¿Sí? Concursan y ahí con los aplausos y todo. Claro, ya un día común ahí hicimos de caso al homosexual y demás. ¿Qué dominaba también? ¿Y por qué no querían ir a la biblioteca? ¿Por qué no leían? ¿Por qué se quemaba el libro simbólicamente, pero se quemaba? Pues porque el macheteo era la práctica legitimada.
¿sí? O sea, deme los apuntes y los macheteo. ¿Pero qué es machetear? Decían, pues tiene uno el apunte y empieza uno a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Dice, a machetear, decían ellos, memorizar. Sí, la memorización, el macheteo, no a analizar el contenido. Difícil. El macheteo era la práctica legitimada, por eso se pedía apunte para el examen, ¿sí? Finalmente, dos figuras, el matado, y el matado era bien visto ahí. Es que es muy matado ese, profe, de veras, decían, déjele trabajo y él lo hace, es un matado, se desvela, ¿sí? Tomaban Nescafé, dice, se desvela. Y el otro era el holgazán. A ver, vamos a ver aquí, marco unas páginas, a ver si tiene algo. Testimonios de ellos. ¿Sí? De lo que opinaban, bueno, las ciencias sociales las consideran para flojos. Incluso fíjense una cosa que siempre me pasa. O sea, ahora ya uno revisa el periódico electrónicamente, ¿sí? Para no gastar papel y demás. Y pues, en esa época compraba mi periódico, llegaba al cubículo, lo leía. Si llegaba un alumno y me veía leyendo, ya maestro, deje de ser flojo y póngase a trabajar. Bueno, pues, ese es mi trabajo. Mira, lo que decían de las ciencias sociales, ¿no? A ver si esto ilustra por qué opiniones de los estudiantes de séptimo año acerca de las ciencias sociales. Ya están por salir ellos. Las ciencias sociales no se utilizan. Yo creo que se pueden utilizar en el campo, organizando personas, pero no tanto en lo agronómico. Yo creo que no tiene mucho sentido, ¿sí? En la institución, ¿sí? Sirven al momento en que uno va a trabajar en empresas, dice otro estudiante, en la docencia, pero de alguna u otra forma siempre se van a utilizar. Entonces es ahí cuando comprendemos que existen, y no totalmente separadas del área, pero no se ha dado una verdadera conjunción, o sea, lo que nos lleva a resolver los problemas agronómicos. También si entendemos aquí los estudiantes quieren ciencias sociales, pero para que se apliquen. Y los contenidos que les dábamos de la dictadura del proletariado y el Estado, pues no servían, ¿no? También ahí, ¿no? Otro dice, para mí no sirven para nada, son puro rollo, y a veces los profes son muy estrictos con sus exámenes, pero exageran, porque no son materias importantes como genética o matemáticas. Podemos ser muy buenos agrónomos aunque no sepamos sociología, pero no seremos buenos fitotecnistas si no sabemos genética. Esto dice un estudiante. Las ciencias sociales, dice otro, me gustan, pero tenemos que leer, y luego hay mucho trabajo. Leer nos hace perder el tiempo, que podemos emplear para otras materias. Así lo dice, ¿no? Sociología, dice otro. Cuando yo pasé especialidad me inscribí en sociología rural, pero me cambié a economía desde antes. Es que ahí se lee mucho en sociología y me duermo. En cambio con los números no se duerme uno tan fácil. Otro estudiante dice, sociología es para los perezosos, para los que reprueban matemáticas. La carrera de sociología. Tengo un paisano que dice que ahí sí es la pura vida, porque se va a ir todo un semestre al campo, pero él en su casa, y con viáticos, dice. O sea, y son las opiniones que tienen de las ciencias sociales, ¿no? ¿Y por qué no estudiar sociología, no? La quema de libros ya les platiqué, es un evento que se hace año con año, pero ahí es interesante, ahí estuve en 4 quemas de libro. Fíjense, no había necesidad de reportar resultados ni nada. Era interesante ver que aparecía el macheteo, aparecía el examen, aparecía el internado, aparecían los tenientes. Tenientes les llaman a una especie de prefectos. ¿Por qué les llaman tenientes? Porque anteriormente fue militarizada, les llaman tenientes, ¿no? La tía le llaman a la señora el comedor, anteriormente les decían tías, ¿no? Bueno, esto permanece todavía, ¿sí? Y en la quema del libro aparecen todos ellos, pero algo que no aparecía en los 4 años que estuve viéndola, visitándola, el maestro, no aparecía el profesor. Eso era curioso, ¿no? Bueno, vamos a ver otra ya. Ya estamos terminando, ¿no se aburren? No. Bueno, hacia los profesores, ¿qué estigmas encontramos? ¿Sí? De sociales y humanidades. Pues encontramos 4. Una primera que clasifica a los profesores como los de primera y los de segunda. Esto lo hacían los estudiantes, pero también profesores de áreas técnicas. Decían, los de primera son los de licenciatura, los de especialidades. Los de segunda son los de prepa, ¿sí? Curioso, teníamos la misma categoría, entrábamos por examen, pero decían que los de prepa eran los de segunda. Los de primera podían dar clase en especialidad, pero los de segunda, solo prepa, no podían aspirar a más. Ya, a ver si encuentro algunos testimonios, porque estaban ilustrativos. Aquí viene uno. No cualquiera da clases en especialidad.
Un profe de segunda, de prepa, nunca podría impartir clases en especialidad porque el nivel y la exigencia son distintos. Otro maestro de especialidad. Todos los maestros de prepa son de segunda. No hacen investigación, ni menos tienen reconocimiento nacional. En especialidad la cosa es distinta porque tienes que actualizarte y proyectarte más. Otro dice, en prepa se la pasa uno tranquilo. Si acaso te inscribes en una maestría y la llevas. En especialidad sí te exigen que hagas investigación y además te exigen que des clase en posgrado. Ahí sí es otra cosa. Y otra cosa que decía es, en prepa hay maestros que no se han titulado porque no pueden hacer una tesis. En especialidad el nivel mínimo que tenemos es de maestría. ¿Sí? Y así seguían los testimonios de por qué son los de primera y por qué los otros son de segunda. Otra, los ingenieros y los universitarios, que encontré ahí. Los ingenieros eran los agrónomos, pero también podían ser los del poli, los ingenieros. Y los universitarios, ¿qué se decía? El universitario es rollero, habla mucho, ¿sí? Habla bonito, ¿sí? En cambio el ingeniero no, él va al grano, va al concreto, ¿sí? Cuando trabajé en la comisión de docencia, se le preguntó al maestro, ¿qué opinas del plan de estudios? Los maestros, los ingenieros nos decían, un 90% está bien, el 10% está mal, pero no nos decían cuál estaba bien y qué estaba mal, ¿no? En cambio, los de humanidades y todo, bueno, ahí se metían a los contenidos, se metían a Aristóteles, se metían a Foucault y demás. Y finalmente, ahí ninguno de los dos decían por qué, pero eran dos formas de... A ver si vemos algún testimonio. Los ingenieros de... Este está en la 94. Díganme si encuentro alguno. ¿Ven? Ah, este está bien, miren, un maestro de... Dice, quiero que le dice a un alumno, este es un profesor opinando de la sociología. Ustedes van a perdonar mi apreciación de la sociología, este es en un foro, pero sobre todo de la teoría social. No pretendo que los estudiantes conozcan ese mundo tan variado de las corrientes sociológicas, sino solo que sepan lo que actualmente ocurre en el país, para que puedan resolver los problemas que tiene el campesino. Y esos problemas son globalización, tratado del libre comercio, reformas al artículo 27, la guerra de Chiapas. Bueno, yo no soy sociólogo, sino fitotecnista, dice. Es un académico hablando sobre el futuro de la sociología. ¿Sí? Bueno, otro dice, quiero que me digas lo que sabe hacer el sociólogo. Yo te demuestro en los hechos, en el campo, con el arado, pero soy agrónomo, dice. Yo he trabajado en el gobierno y tengo además mi parcela donde produzco crisantemo. Pero un sociólogo o un filósofo, ¿qué saben hacer? Que no sea hablar bonito. Si estudias algo así, es seguro que te vas directo a las filas del desempleo. Ahí le dice un maestro, ¿no? Bueno, pues ya saben ser, unos van al grano, otros le dan vueltas y demás, ¿no? Son dos formas de entender la vida. No es solo estudiar, sino, si partimos de esa categoría de particulares enteros, bueno, la disciplina la trae uno acá, trae uno de los autores. ¿Sí? El ingeniero pues trae otras cosas, ¿no? Tal vez no autores, pero sí trae una formación, sí que lo está marcando. La otra categoría que encontré, los chapingueros y los universitarios. O sea, el chapinguero es el que estudió en Chapingo, trabaja en Chapingo, quiere a Chapingo, lo ve como su alma mater, y el universitario, así, ahí entran todos, ¿no? Hasta los del poli, los normalistas, todos son universitarios, ¿no? Los de fuera, son los extraños, los externos. ¿Sí? ¿Qué dicen? El chapinguero, pues es una persona comprometida con su institución, así lo dicen ellos, ¿no? ¿Sí? Hay que venerar a la institución. Veamos, aquí hay varios testimonios muy interesantes. Dice, hay que respetar a la institución, incluso con la vida, si nuestra alma mater está en peligro. Un académico que estaba en huelga de hambre, ¿sí? Que protestó por el saqueo que se hacía hacia la universidad, ¿no? Esto fue, sí, estuvo 10 días, ya lo tuvieron que levantar porque... Otro, la huelga de hambre del profesor es un grito desesperado por recuperar la universidad comprometida con el pueblo. La institución ha sido herencia de notables maestros e investigadores. Otro dice, chapinguero también, nosotros queremos a nuestra escuela porque sentimos que nos dio mucho. Por eso he decidido aportar 2 de mis bonos que me otorgan como compensación para la compra de 2 computadoras, 486, en esa época. Imagínense un académico donando, así como aquí en la UNAM que donamos nuestros recursos. De igual manera hemos decidido venir a trabajar los sábados, solo el mediodía, con el objetivo de ponernos al corriente en todas las cosas pendientes. Otro maestro que también entrevisté, dice, no, pues yo llevo a los alumnos al campo, pero vienen muy mal los muchachos.
Por lo tanto, dedico una semana a darles geografía, a darles historia, a darles sociología, a darles economía, y luego ya vemos lo de que vamos a ver en el campo, ya nos vamos al campo. Bueno, aquí mucha arrogancia, pero imagínense dar todos esos contenidos a los estudiantes, ¿no? Bueno, el universitario, por el contrario, pues era, los que no vivían en Texcoco, pues iban, daban su clase y se iban. Sí, pero además no compartían la cultura porque pues, eran urbanos, no les gustaba la música banda, algunos traían cabello largo, ¿sí? Era un modo de vida distinto, les gustaba el rock, luego les hablaban de rock a los alumnos en clase, pues el alumno no le gustaba, no le interesaba y demás. Y el otro estigma, los sindicalizados y los no sindicalizados. Los no sindicalizados generalmente eran los profesores de la Universidad de Chapingo, los agrónomos, que me dicen que esto ya cambió mucho, pero en ese momento no. Y los otros, los sindicalizados, pues eran pues, todos los que venían de fuera, los de la UNAM. Les digo que yo llegué y obligadamente me tuve que sindicalizar, y no me arrepiento, me gustó mucho estar en el sindicato. Sí, nos fuimos a huelga 3 veces, sí, claro, huelgas de una semana y demás, no eran... Sí, ahí compartíamos muchas cosas, era muy interesante, ¿no? La convivencia, sindicalizados. Vamos a leerles alguno, ¿no? Este es de los estudiantes. No es que tenga muchos testimonios. Bueno, se los platico así, ¿no? El sindicalizado pues se considera que el sindicato le va a ayudar a resolver problemas. Los no sindicalizados consideran que se sindicalizaron por una razón, porque son cuestionados por los estudiantes. Y el sindicato, dicen, es un asilo, ¿sí?, de los cuestionados. Y para que no los corran, se van al sindicato. ¿Sí? Ahí se manejaba. Es más compleja la situación, pero eso se manejaba, ¿no? Por eso el sindicato apareció, por el sindicato defiende holgazanes, defiende flojos, el sindicato pide mucho. Las expresiones de los profesores que se manifestaban era en contra del sindicato porque el sindicato saquea la institución, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con el profesor de ciencias sociales? Vamos ya a la última, no se desesperen, ya. Bueno, ya dijimos que, ya como cierre, hay una hegemonía del paradigma agronómico, ¿sí? Hay un rechazo de los estudiantes a los profesores de ciencias sociales y humanidades, por rolleros, por flojos, por los contenidos que dan, un contenido poco útil para la producción, un contenido que implica leer, implica ir a bibliotecas, implica discutir. Entonces eso no le interesaba mucho al estudiante. Más lo agronómico que era, el enfoque era la productividad, era eso, ¿no? Sí, los conocimientos de ciencias sociales son poco útiles para la producción. ¿Sí? Hay muchos estudiantes que provienen de agricultura campesina, parcelaria, de autoconsumo, ¿sí?, y de preferencia no heterosexual. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Aquel que no es de las zonas desarrolladas, aquel que no comparte la cultura del norte, aquel que tiene otro paradigma de vida, va a ser una persona que no encaja muy bien. Sin embargo, crean también sus propias culturas. Los del sindicato crearon una cosa que le llaman entre ellos la familia sindical. Son maestros de distintas áreas, muchos de ellos son de fuera, y se la conviven, han creado un grupo de género y demás. Por eso decíamos, no son buenos ni malos, sino que hay distintos grupos. El hegemónico es el agronómico, es el que domina, y los otros pues ahí comparten, ¿no? Hace poco, el año pasado, entrevisté a 3 chicos homosexuales de ahí de Chapingo. Sí, me platicaban que ya había una organización de estudiantes homosexuales. Siguen siendo, él dice que no son rechazados, dice, cuando pasamos nos chiflan.